Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Bienvenidos a este programa donde hoy vamos a hablar de una de las energías más limpias y que está en un proceso todavía incipiente. ¿De qué estamos hablando? Del hidrógeno verde. Porque hay novedades en la Argentina. Circula un nuevo proyecto de ley para tratar de establecer un marco regulatorio. ¿De qué se trata ese proyecto de ley? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo presentó a este proyecto de ley? Y además, ¿de qué depende que avance el proyecto de ley? Además, vamos a hablar sobre qué es el hidrógeno verde, para qué sirve, cómo está la Argentina con respecto a la producción del hidrógeno verde y la posible exportación, y cómo está la región y también el mundo. ¿Por qué? Porque es muy importante pensando en la transición energética, que es el tema que nos ocupa en este programa. Tenemos invitados de lujo que saben un montón, así que bienvenidos a disfrutar este programa. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las nuevas olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y les contábamos, hay una actualización en cuanto a pensar qué pasa con el hidrógeno verde en nuestro país. Y les dijimos, vamos a hablar con uno de los autores del proyecto para darle un marco regulatorio al hidrógeno verde en la Argentina. Lo tenemos acá, el proyecto de ley, pero tenemos a nuestro invitado, el diputado Martín Maquieira del PRO. Gracias por venir. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. No suelen venir políticos a este programa, pero nos parecía muy interesante poder escuchar de tu boca por qué. ¿Qué es lo que te motivó a presentar este proyecto de ley y qué es lo que dice, Martín? Bueno, las posibilidades que tiene nuestro país en convertirse en un proveedor de energía, y en este caso de energía limpia del mundo. Argentina tiene una gran posibilidad con sus recursos naturales, pero tenemos que pensar a partir de la próxima década cómo logramos que esos recursos naturales y esa energía tenga un menor impacto ambiental. Y el hidrógeno es un camino para eso. Hace ya varios años se viene trabajando en el Congreso con distintos diputados y distintos partidos en una normativa, en un marco regulatorio para la industria del hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Y llegamos a este proyecto con un amplio consenso. Pensá, en este momento, con un Congreso que está, por supuesto, en ebullición, como todo en la política, con distintas miradas, el proyecto lo firmaron diputados del PRO, de la Libertad Avanza, del Radicalismo, de Innovación Federal, de Unión por la Patria, de Hacemos Coalición Federal. O sea, básicamente casi todas las fuerzas principales. Más de 50 firmas y de todos los partidos y todos los bloques, en lo que trata de ser una política pública, una política de Estado, para la próxima década poder ser un proveedor de energía limpia al mundo. Martín, contanos un poco qué es lo que estaba necesitando la Argentina, qué es lo que te motiva a vos como diputado a presentarlo, más allá de que vos decís que bueno, se viene hablando de esta necesidad, a vos en lo individual, qué es lo que te motiva y qué es lo que dice, básicamente. Bueno, mi motivación personal es un poco por qué me metí en política, para tratar de con mi trabajo ayudar al otro. Y en este caso yo lo veo como una forma de poder dar un marco normativo, en este caso para la energía, que va a generar trabajo, que va a generar un menor impacto ambiental, que va a generar un desarrollo sostenible para la Argentina, pero por supuesto con mi granito de arena, digamos. Uno cuando legisla, bosqueja, digamos, un proyecto, después son los argentinos los que lo llevan adelante. En nuestro caso es ser vehículo de eso.
Y en este caso vimos en el hidrógeno renovable y de bajas emisiones esa posibilidad para por ejemplo, mi provincia, ¿no? Pero sobre todo el resto Contá de dónde venís, todo. Yo soy de La Pampa, de General Pico, y tenemos muchas posibilidades en la agricultura, en la ganadería, algo también Para utilizar el hidrógeno verde. algo en los hidrocarburos, pero nos falta todavía en la provincia un desarrollo. Estamos lejos de los puertos, con lo cual es quizás complicado para el hidrógeno Claro. por mi provincia, pero yo no pienso solo en La Pampa, sino en todo el país al cual represento por ser diputado de la Nación y mucho en la Patagonia. Nosotros somos parte como provincia de la Patagonia. Y ahí tenemos vastos campos y mucha posibilidad de desarrollo, los mejores vientos del mundo, la mejor capacidad eólica, el acceso al agua, y estoy hablando del agua del mar, no el agua dulce, y eso es importante, ¿no? Porque el agua dulce, por supuesto, es importante para la ganadería, la agricultura y para el consumo humano. Y en este caso tenemos esa posibilidad de seguir desarrollando nuestra Patagonia. Y pienso en eso, en que esto puede llegar a ayudar a generar trabajo y en definitiva que la Argentina pueda salir adelante. Bien, o sea, pensar en cuidar nuestra casa común, también generar puestos de trabajo y que crezca la economía argentina. Esas son tus motivaciones. Ahora bien, ¿qué era lo que vos detectabas? Entiendo que un diputado para presentar un proyecto de ley empieza a escuchar a las diferentes voces del sector, que falta para que crezca la industria del hidrógeno verde de la Argentina. Bueno, por un lado, reglas de juego claras, ¿no? Poder tener una ley, un marco normativo, que es lo que esto busca, no pensando solo en beneficios impositivos, como hay también en el proyecto, sino un marco normativo para los próximos 30 años. El proyecto, de hecho, habla de estabilidad tributaria para cualquier proyecto de hidrógeno. De los próximos 30 años, o sea, esas cosas en la Argentina, pensar en los próximos 30 años hoy era tan, en algún punto, idealista. Sí, es verdad. Y también, digamos, el hidrógeno es en el mediano plazo, ¿no? Porque estamos legislando como pocas veces en la Argentina, pero para partir de la próxima década, quizás 2035, empiecen los proyectos a darse. Pero para eso necesitamos hoy las leyes, para que no nos pase, por ejemplo, como el GNL, que tenemos todos los recursos, pero estamos llegando medio tarde por distintas variables y distintos factores. Entonces, en este caso, nos pusimos a pensar en el futuro, tratar de salir de esa coyuntura y pensar en el futuro. Y lo hicimos. Yo no siento que es mi proyecto. Este es un proyecto que consensuamos con un montón de actores. Interesante. Hablamos con todas las cámaras empresariales que están relacionadas a esto. Hablamos con las empresas que también, por supuesto, tienen distintos proyectos. Hablamos con las distintas comunidades. Estuvimos en Chubut, en Santa Cruz. Hablamos con los funcionarios también y los gobernadores de esas provincias. Hablamos con el Gobierno Nacional, que tuvimos todo el año pasado mucho debate acerca de qué proyecto se puede consensuar. Y creemos que este es un proyecto que puede llegar a tener futuro. Que le vaya bien en el Congreso. Ahora vamos a esa parte más del hilo fino de la política, pero me interesa ver, vos decís, bueno, es un marco que dé cierta como estabilidad a las reglas de juego, ¿no? Exactamente. Establece un marco normativo para el hidrógeno. Vamos a la letra chica. Exacto. ¿Qué es eso? Un marco normativo lo que te dice es, bueno, ¿quién es la autoridad de aplicación? ¿Quién es el funcionario o la secretaría o lo que sea, digamos, que va a regular esto? ¿Cómo lo va a regular? ¿Quién va, por ejemplo, a certificar que el hidrógeno sea renovable o de bajas emisiones? Todo eso está en el articulado de la ley. ¿Cuáles son los parámetros para que un hidrógeno sea considerado renovable o de bajas emisiones? ¿Cómo es los beneficios impositivos? Que hay algunos. La ley plantea que se puede ingresar al RIGI en una ventana un poco más amplia que el régimen de grandes inversiones actual, de 5 años. O sea, sería como reperfilar el RIGI y hacer algo específicamente para el sector del hidrógeno verde. Exactamente. Dentro del marco normativo de este proyecto de ley hay un apartado que es ese beneficio, si se quiere, para poder darle un impulso a esta industria en el corto plazo, si se quiere, ¿no? Para que los proyectos que estén dando vuelta puedan tener un incentivo mayor a ingresar. Porque tenemos una competencia, que son los países vecinos, ¿no? Brasil ya tiene una legislación, Chile ya tiene proyectos y está avanzado. Bueno, Argentina con esta ley lo que busca es decirle al mundo, miren, nosotros estamos abiertos a esta inversión. Tenemos nuestra complicación, que es el costo argentino en el sentido de la confianza que nos falta todavía generar, y las leyes buscan eso, ¿no? Generar confianza. Para que vengan las inversiones. Exactamente, para que vengan las inversiones, para que el que invierta pueda, por supuesto, recibir los frutos de esa inversión,
pueda tener claridad de que no le van a poner un impuesto nuevo. Esto es lo de la estabilidad tributaria que te hablaba. No solo en este RIGI, sino para cualquier proyecto de hidrógeno. Supongamos que este año sale la ley o el año que viene y de repente en 2032, que ya el RIGI, digamos, no aplicaría, un proyecto quiere instalarse, bueno, le van a cobrar los mismos impuestos que le cobran hoy. Esto dice la ley. Eso dice la ley. Gobierne quien gobierne. Exactamente. No puede haber un impuesto al viento, no puede haber un impuesto, una retención por la exportación de hidrógeno, no puede haber ninguna novedad. Por supuesto, los impuestos que deben pagar todas las empresas, impuestos a las ganancias, IVA y demás, pero no puede haber una regalía, digamos, un ingreso bruto extra. O sea, y esto se piensa porque si no logramos esa estabilidad, los proyectos van a ir a Brasil. Entonces, cualquier oportunidad que tengamos de inversión la tenemos que atraer y eso va a dejar frutos en nuestra Patagonia y en nuestro país. Ahora, vos decías, a pesar de ser autor del proyecto, venía charlándose esto en todas las fuerzas políticas y nace este proyecto que vienen dialogando incluso con el gobierno nacional desde el año pasado, con todas las fuerzas políticas. Es posible que haya mucho consenso. Contanos un poco cómo son los pasos a seguir, ¿no? Bien. Se presentó, ¿qué ves vos? ¿Qué obstáculos podés ver para que avance? ¿O qué desafíos? Sí, por supuesto, y hay desafíos seguro, ¿no? Como primer punto, te lo decía recién, pero el proyecto tuvo un amplio consenso y firmas de todos los partidos o los bloques partidarios, y eso para mí es bueno. Está buenísimo, ahora lo voy a volver a agarrar para leer algunos nombres, porque siempre está bueno, ¿no? Cuando hay... No siempre pasa esto que estás contando. No, exactamente. Después, en un segundo punto, tuvimos esta semana una primera reunión. El Congreso, naturalmente, la Cámara de Diputados, con sus 257 diputados, se dividen en comisiones, ¿no? De los que se especializan en determinados temas. La Comisión de Energía es el tema cabecera para este proyecto. Y previo a la reunión de asesores de esa comisión, previo a la reunión de diputados de esa comisión, hay una reunión de asesores. Esta semana se celebró esa reunión con los cuales los asesores plantean distintas modificaciones, apoyos o no a este proyecto de ley. Y fue buena la reunión, porque nadie lo vio como algo partidario. Por lo que te decía, porque Unión por la Patria tenía un proyecto, el PRO tenía en su momento con el radicalismo otro, el gobierno actual tiene una mirada también de poder impulsar esto. ¿Y no hay grandes diferencias entre el proyecto, por decirte, del PRO con el de Unión por la Patria? La gran, de alguna manera, lo que todos buscamos es desarrollar la industria. ¿Puede haber diferencias? Sí, en una mirada que, en algún beneficio más impositivo o menos, pero no son, me parece, frente al objetivo de impulsar el hidrógeno, no son grandes diferencias. No son grandes diferencias. Exactamente. Y lo vimos en esto, los asesores, algunos planteaban, bueno, quizás acá habría que explicar un poco más cuáles son los derivados del hidrógeno, cuestiones técnicas. Y la verdad que lo celebro, porque muchas veces es difícil en el Congreso discutir técnicamente algo apartado de la política. Claro, eso te iba a decir, porque siempre está lo urgente, lo urgente, lo urgente. En este caso es algo técnico, es algo moderno, en algún punto, aunque es necesario, es moderno hablar de hidrógeno verde. En este caso, vos decís, están todos interesados. Lo que no significa que ya esté el proyecto aprobado, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Y te pregunto también por el Senado, ¿no? Porque vos me estás hablando de la Cámara de Diputados, vos sos diputado. Acá tenemos las firmas. ¿Puedes contar algunas de las personas que firman? Bueno, lo ha firmado... Y las fuerzas. Me acompaña Lorena Villaverde de La Libertad Avanza, Cristian Ritondo del PRO, Pamela Verazay de la Unión Cívica Radical, la diputada Bertoldi de Unión por la Patria de la provincia de Neuquén. Después han firmado otros diputados que han adherido su firma, como Santilli, como Vidal, diputados del sur, también de Chubut, como Ana Clara Romero, Nicolás Mazot, de otro bloque, también Agustín Domingo, de otro bloque, en este caso de la provincia de Río Negro. La verdad que eso fue bueno y no fue fácil, ¿no? Porque me pasó que uno me dijo, pero si firma del otro bloque yo no quiero firmar. Bueno, digo, mirá, esto no se trata de política partidaria, estamos planteando un proyecto que busque consenso y ojalá que se apruebe. ¿Cuáles son los pasos? En esta primera discusión de asesores yo creo que fue positiva, posiblemente el proyecto tenga algunos cambios y eso se tiene que consensuar. El siguiente paso será, ya pensando, ¿no?, en mediados de agosto, en que se pueda reunir la Comisión de Energía, los diputados ya, ¿no? Ya agosto estamos hablando. Y de presupuesto, agosto, septiembre, ¿no? Yo soy muy optimista, pero... Bien. Por los plazos que esperas. Sí, y yo trato de apurarlo porque después entra la vorágine de las reelecciones y demás, y ahí es más complicado. O sea, en elecciones es una fija que separa el Congreso.
No sé si separa, pero es más difícil No consensuar. me quiero meter en la política, pero es más difícil. No, es más difícil consensuar. Sí. ¿Por qué? Porque quienes están en la oposición o en el oficialismo tienen distintos objetivos. Sí. Uno quiere plantear una ley y los otros otra. Entonces es difícil el consenso. Pero se puede igual. Bien. Por eso yo lo pongo en términos de agosto, septiembre, tratar de tener Apurarte ese antes de dictamen. octubre. Sí. Después, bueno, pasar a octubre y después poder, ojalá, Ya con un llegar dictamen. a la media sanción. ¿Y cuándo sería tu sueño que llegue la media sanción o lo que vos pensás que puede llegar a suceder siendo optimista? Este año. Este año, Quiero en que algún sea momento. este año. Yo termino mi mandato a fin de diciembre y ojalá pueda mira, terminás el mandato. ser antes de eso. Y si no, le quedará trabajo, por supuesto, a los siguientes diputados. Pero bueno, yo lo estoy impulsando mucho con otros legisladores y vamos a hacer lo posible para que este año tengamos la media sanción. Y después el Senado, ya con una media sanción, si ojalá tiene Sí. mucho consenso, bueno, podría todo el año que viene dedicarse a poder sancionarlo. O sea, Ojalá. este año no crees que sea ley este muy proyecto que difícil. tenemos acá. Es muy difícil. Soy optimista, pero no tanto. Y en el Senado hay resistencias, es distinta la mirada de los senadores que de los diputados para incentivar el sector del hidrógeno verde en la Argentina. No veo que sea distinta y veo que puede haber mucho más interés porque ahí están los representantes de las provincias propiamente dicho. Los diputados somos representantes del pueblo, de la nación, Sí. y los senadores de las provincias. Y tenés las provincias patagónicas, que son las principales interesadas en esto, con gobiernos de distintos partidos, que si el proyecto llega ahí, yo creo que van a buscar que se apruebe, porque insisto, desde Tierra del Fuego, que gobierna Unión por la Patria, desde Chubut, que gobierna el PRO, desde Neuquén y Río Negro, sobre todo, que son partidos más locales, o la provincia de Santa Cruz, también mi provincia, con la dificultad, ¿no? Pero que es del Partido Justicialista, ven con buenos ojos esta nueva industria, con lo cual yo creo que si esto puede pasar en diputados, debería ser más simple el trabajo en el Senado, porque además ya hay proyectos presentados ahí. Vos hablabas mucho de escuchar a los sectores, a la política. Ahora bien, si vos le tenés que explicar a nuestros televidentes que no tiene nada que ver con este sector, ni el político, ni el energético, ¿por qué es importante que salga este proyecto de ley? ¿En qué alguien que nos está escuchando ahora dice, ¿y a mí qué me afecta en mi vida cotidiana esto? Como país, porque creo que va a generar una oportunidad de poder tener una exportación nueva, una industria nueva y por supuesto ingreso de divisas, trabajo y demás. Ahora, como humanidad, estamos hablando de, en el mediano y largo plazo, ¿no? 15, 20, hasta el 2050 te diría, de poder suplantar a los combustibles fósiles con un vector energético, con un producto, con un gas en este caso, ¿no? Pero que se puede terminar convirtiendo en combustible, para que todo el mundo entienda, en nafta, por decirlo así, pero en combustible para el auto, que no emita dióxido de carbono, ni metano, ni ningún otro gas de efecto invernadero. Y eso lo que hace, por supuesto, es que se afecte menos el cambio climático, es decir, que se caliente menos el planeta, que los veranos no sean tan intensos, que las lluvias no sean tan intensas como están siendo. En fin, poder aportar a la atenuación o a la mitigación del cambio climático, y eso es importante porque sobre todo las poblaciones más desfavorecidas son las que más sufren de las inundaciones, las olas de calor, por supuesto la subida del mar. Con lo cual, desde un punto de vista altruista, yo creo que la transición energética, bueno, este programa se trata de eso, el hidrógeno verde puede ser claramente la solución a eso. Martín, tenemos que ir cerrando, pero me interesa preguntarte, vos quizás sos de la generación de los más jóvenes del Congreso, ¿no? Conviven muchas generaciones ahí, entiendo que todos están al tanto de que existe el cambio climático, de que existe y se discute en el mundo la transición energética. Ahora bien, ¿es necesario que todos tengan formación y conciencia sobre esto ya? ¿O se puede ser un diputado, aprovechando que nunca viene ningún político? Y me salgo de lo partidario, pero ¿es indispensable que un diputado o un senador tengan perspectiva ambiental, por decirlo de alguna manera? Yo creo que es importantísimo, sí. No solo los diputados, los senadores, sino todos, cada uno de nosotros, que entendamos que toda actividad que desarrollamos tiene impacto. También el desarrollo de hidrógeno verde seguramente algún impacto tenga. Lo que hay que pensar es cómo mitigarlo, incluso aprovechando nuestros recursos naturales, pero con el mejor impacto ambiental posible. Y esto no se trata de decir hay que de repente dejar de andar en auto o andar en bici. Bueno, el que lo pueda hacer, bienvenido sea, sino
¿cómo logramos que ese combustible que tiene ese auto no genere dióxido de carbono? Y también se puede hacer hidrógeno con gas natural, evitando esa emisión de dióxido de carbono, con lo cual es interesante eso, ¿no? Porque podemos seguir aprovechando nuestros recursos naturales, somos la segunda potencia mundial de gas, pero imagínate si logramos hacer eso sin emitir o captando y mitigando esa emisión. Bueno, lo que vamos a tener es un mejor planeta y un mejor futuro para nuestros hijos. Quizás a uno no le afecte en los próximos 20, 30 años, pero seguramente si no cambiamos la forma en que vivimos, bueno, nuestros hijos y nietos sí se van a ver afectados. Y es posible cambiarlo. Ahora, esa es la expectativa. Habla Martín Marquieira, diputado joven del PRO. Cierro con esto. La realidad es, ¿están todos formados con esto si uno va al Congreso o nos falta mucho por hacer? Y con eso cerramos. Yo creo que nos falta, pero creo que estamos en camino. La ley Yolanda es una ley que tiene esta iniciativa de poder capacitar a todos los diputados con perspectiva ambiental. Pero creo que cada vez más personas se están dando cuenta de eso, independientemente de que alguno objete o no cuánto influye el humano en el clima. Todos se dan cuenta de que el clima está cambiando, así que, porque la realidad se nos vino encima, digamos, ¿no? Pero es importante la perspectiva ambiental y que hagamos algo para que nuestros hijos no paguen los pecados, por decirlo así, que nosotros cometimos en el presente. Bueno, muchas gracias por venir a este programa, Martín. Muchas gracias a vos y por supuesto a toda la audiencia. Seguimos en el mundo del hidrógeno verde y en este caso tenemos a alguien que sabe mucho sobre el tema. Como siempre, todos nuestros invitados son expertos en la materia. En este caso viene Javier Cinquini. Javier Cinquini, para resumir un poco sus pergaminos, es ingeniero eléctrico y coordinador de hidrógeno verde en CADER. Y ha venido además con los ojos rojos porque al igual que yo, que acabo de ser mamá, está sin dormir también. Un poco en la misma sintonía, sí, sí. O sea, también es el otro trabajo, no ser padre. Claro, del que se habla menos, ¿no? Yo no subestimé lo difícil que era no dormir y trabajar. No es fácil, pero uno se acostumbra, creo. Y es hermoso, sobre todo. Sobre todo, sí, sí. Bueno, ahora Javier, gracias por estar acá en Transición 2030. Recién hablamos un poco sobre este proyecto de ley. Ya te voy a preguntar en concreto sobre esto, pero me gustaría utilizarte de profesor porque el público se renueva. Hemos hablado de hidrógeno verde en este programa, pero me gustaría que vuelvas a explicar qué es el hidrógeno verde. Muy bien. Lo más fácil posible, por Lo más favor. fácil posible. Bueno, a ver, para empezar, primero, ¿qué es el hidrógeno y por qué verde, no? Digamos, el hidrógeno es un elemento de la tabla periódica. Cuando veíamos química ahí, yo sé que algunos se olvidaron y prefieren no recordar otras épocas, pero es un elemento, está en forma de gas y que sirve para un montón de cosas, pero entre ellas como combustión, como combustible básicamente, ¿no es cierto? Se usa desde hace muchísimos años y además también se usa como materia prima para otros procesos. Por ejemplo, se usa para hacer amoníaco, que después eso se convierte en fertilizantes para la industria de la agricultura. Dentro de todas esas aplicaciones, además de la industria química, ¿por qué viene el agregado de verde, no? Actualmente la producción mundial se basa principalmente basado en fuentes fósiles, a partir de gas, petróleo y carbón. Es decir, a partir de esos componentes, como tienen moléculas de hidrógeno, partiendo esas moléculas se extrae el hidrógeno. ¿Cuál es la otra forma de obtener hidrógeno? A partir de lo que se llama electrólisis, que no es ni más ni menos que... Fácil, por favor. Aplicarle electricidad al agua y se parte, el famoso H2O, se parte y obtenés las moléculas de hidrógeno por un lado y las de oxígeno por el otro. Las de oxígeno las descartamos, nos quedamos con el hidrógeno. Si esa electricidad viene de fuentes renovables, energía solar, energía eólica, de biomasa, de lo que sea, se considera hidrógeno verde. Ok, verde porque la fuente es energía limpia. Exactamente. Bien. Una vez que tenemos ese combustible lo podemos usar donde necesitemos para quemarlo, sabiendo que no contiene las emisiones de carbono. Sigo con el manual del hidrógeno verde. ¿Por qué vos y yo
estamos hablando de hidrógeno verde? ¿Por qué estábamos escuchando recién a un diputado del PRO hablar de un proyecto para regular el sector del hidrógeno verde en la Argentina, que tiene el consenso de casi todas las fuerzas políticas? ¿Por qué estamos sentados acá hoy hablando de esto? Es una muy buena pregunta porque es ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando en particular? Bueno, creo que en honor al nombre del programa tiene que ver un poco con la transición energética, ¿no? Si uno ve las emisiones que producen el cambio climático, casi 3/4 partes vienen por temas de energía. Entonces, el consumo energético mundial es lo que ampliamente más impacta en el cambio climático. Entonces, a mí me gusta verlo como una pirámide, siempre que lo discutimos, lo charlamos, porque cómo podemos hacer para hacer esa transición, y el primer paso, que es la base de la pirámide, es hacer eficiencia energética. Es decir, primero ser consciente de lo que consumimos, cómo consumimos, eso de poner el aire en 24, de apagar las cosas que necesitamos. A nivel hogareño aplica también a nivel industrial, ¿no es cierto? Entonces, la base es, tengamos la misma calidad de vida consumiendo menos energía. Lo que le sigue es la electrificación. Es decir, todos aquellos consumos que podemos, en vez de usarlo con combustible, como por ejemplo los automóviles, pasarlos a electricidad. Si esa electricidad viene de fuentes renovables, estamos reduciendo la huella de carbono. Por eso es el segundo piso de la pirámide. Y el último piso, hay muchos consumos que no pueden ser reemplazados por electricidad. Hay varios ejemplos, creo que uno de los principales es la aviación. Bien. Es técnicamente muy difícil hacer un avión eléctrico. Sí. Por la cantidad de energía que necesita, no te alcanzaría el espacio para poner baterías. Y los aviones contaminan un montón. Tienen un gran impacto, los aviones, bueno, todo lo que es transporte marítimo. Sí. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Esa puntita de la pirámide donde no se puede reemplazar por electricidad, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por combustibles alternativos o combustibles sintéticos. Y ahí es donde entra el hidrógeno. Mira, o sea, se puede mover un avión con hidrógeno verde. De hecho, ya hay prototipos y hay fabricantes de turbinas que ya han diseñado turbinas para que funcionen en hidrógeno. Bien, ahora quiero agregarle una pieza más a esta conversación, que es que vos cuentes cuál es tu vínculo con el sector del hidrógeno verde. ¿Por qué vos llegás a trabajar y a hablar sobre hidrógeno verde? Bueno, yo vengo de formación de ingeniero eléctrico, vengo de años de trabajar en energía eléctrica, y en los últimos años estuve más abocado a lo que es energía renovable, en desarrollo de proyectos de energía renovable. Y gran parte de los proyectos de hidrógeno verde tienen que ver con... ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajo? Soy un consultor. ¿Consultor? Que asesoro a empresas que desarrollan proyectos de hidrógeno verde. Bien. De energías renovables y hidrógeno verde. ¿Para qué me contratan? Me contratan para evaluar la pata de la energía renovable, que es aproximadamente un 40% del proyecto de hidrógeno verde es la energía. Entonces ahí es donde hago mi aporte y mi participación en los proyectos de energía renovable. Y según tu mirada, ahora yendo un poco a la actualidad, después volvemos al contexto, ¿no? Pero recién escuchábamos a Martín Maquieira, diputado del PRO, hablar de este proyecto de ley. ¿Cuál es la necesidad que tiene la Argentina de marco regulatorio y qué te parece este proyecto de ley? Es una buena pregunta. En particular estuvimos participando de la discusión cuando empezaron los borradores con Martín. O sea, ¿ya estaban en contacto con Martín? Claro, pues estoy como coordinador del Comité de Hidrógeno Verde en la Cámara de Energías Renovables, y ahí es donde nos juntamos y estuvimos discutiendo hace varios meses donde estaba esta idea y transmitiendo por ahí las preocupaciones del sector, de las empresas que están detrás de los desarrollos de hidrógeno verde. ¿Y qué es lo que dicen las empresas? Y lo principal es que hace falta un marco, sí o sí, para dar estabilidad y una referencia para poder desarrollar los proyectos con algunas seguridades, sobre todo seguridad jurídica y un poco lo que comentaba Martín de seguridad impositiva, de que no haya cambios dentro del esquema impositivo de los proyectos.
¿Es necesario un marco? La respuesta es sí, y además eso nos daría una palanca para que muchos proyectos se desarrollen, sabiendo que dentro de ese marco tienen una jaulita donde van a poder operar dentro de los vaivenes políticos que puede llegar a tener el país. Estamos hablando de proyectos que solo la fase de desarrollo y construcción lleva 10 años, donde se invierten varios miles de millones de dólares para los grandes proyectos, y después se operan durante unos 10, 20 años. Entonces estamos hablando de plazos muy largos que no pueden estar atados a la coyuntura política, entonces hay que darle cierta estabilidad, ¿no es cierto? Y si tenés que contar un poco cómo es, también vamos a escuchar después de esta entrevista a dos expertos también en la materia de hidrógeno verde, pero me interesa mucho tu mirada, sabiendo tanto sobre el tema, de cuál es, si vos tenés que hacer como un estado del arte de lo que es el desarrollo de la industria del hidrógeno verde hoy en la Argentina, 2025. Pues estamos hablando de, entiendo que es algo incipiente, que todavía necesita un marco regulatorio, que ese marco regulatorio recién está en pañales, ¿no? Como contaba recién el diputado del PRO. ¿Qué hay en la Argentina hoy? Hoy, bueno, tenemos una ventaja, que tenemos un proyecto piloto que hace ya 15 años que está funcionando en la Patagonia, pero bueno, fue una inversión de una empresa privada que se adelantó mucho a su tiempo, fue muy visionaria, que veía esto como negocio, y actualmente hay varias empresas desarrolladoras que están invirtiendo en las primeras etapas, ¿no? Las primeras etapas de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos. Hoy la situación de que nos están comparando, porque lo que viene después, esas empresas que ponen mucho más capital para que ese desarrollo se concrete, estamos hablando de empresas que miran la región. Entonces están mirando proyectos en Argentina, están mirando proyectos en Chile, proyectos en Uruguay, en Brasil. Entonces tenemos que dar una mirada un poco más a largo plazo para poder convencerlas de que esos proyectos se ejecuten en Argentina, ¿no es cierto? Y un poco en eso venía de las discusiones respecto del proyecto de ley, y era un poco lo que desde la Cámara veníamos planteando, es que la Cámara de Energías Renovables, CADER, lo que veníamos planteando es, estos proyectos son a largo plazo, si se quiere apalancar sobre la estructura del RIGI, el RIGI tiene una intención de acelerar, dar muchos beneficios para acelerar inversiones. Estos son proyectos que van a necesitar plazos más largos, entonces... Más largo de lo normal. Exactamente, más largo. ¿Por qué? Porque es una industria incipiente, donde hay muchas incertidumbres, entonces esas inversiones se van a hacer a más largo plazo y se requieren varios años para poder llegar a ese desarrollo y llegar a que las inversiones concluyan a la fase de construcción y que empiecen a operar, distinto de otras industrias como la industria minera o la industria del petróleo, que es algo que está mucho más aceitado y es una industria mucho más conocida. Javier, tenemos que cerrar por una cuestión de tiempo, pero me gustaría que cierres, apelo a tu brevedad total, que le tengas que contar a nuestros televidentes. ¿Es una oportunidad el hidrógeno verde en la Argentina? Es una gran oportunidad. Como decía Martín Maqueira, tenemos los recursos, somos muy competitivos. Tenemos que ponernos de acuerdo y alinearnos como país para poder desarrollar esto y no perdernos en el tren. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. Bueno, los invitados que vienen ahora los escuché decir fuera de cámara que eran como Batman y Robin o Pinky y Cerebro. Vivi Badhead del hidrógeno verde. Gracias por venir, los presento. Uno ya ha venido a este programa, es Martín Guglielmone, especialista en transición energética, y vino a hablar también del hidrógeno verde, pero como van cambiando las cosas en la Argentina, vuelve aquí a hacer una actualización y vuelve con su Robin o Batman, no sé, lo que quieran ustedes, que es Carlos Seijo, que es una persona que sabe muchísimo sobre el tema, que trabaja en el sector de la energía hace muchos años, hace institucionales de CWP, BP, 40 años de energía, principalmente oil and gas. Esa es su experiencia. Gracias por venir por primera vez a este programa, Carlos. Gracias por no la sé quién es invitación. Batman, Robin.
Lo dejamos para otro chiste. Bueno, y gracias porque también me han dado recomendaciones sobre el sueño, ahora que soy una conductora mal dormida por ser mamá. Así que muchas gracias. Bueno, a ver, hoy estamos hablando de nuevo de hidrógeno verde porque algunas cosas han cambiado, se ha movido la política en función de las necesidades en el sector del hidrógeno verde. Me gustaría arrancar preguntándoles a ustedes qué necesidades encuentra cada uno de ustedes en el sector. En tema regulación, en tema ley, lo que esta industria necesita, porque es una industria de muy largo plazo, y tiene una particularidad que es súper relevante. Vos para poder vender la primera molécula de hidrógeno o su vector con el cual se transporte a Europa o Estados Unidos o Japón, pones toda la plata. Pones la energía eléctrica, pones los electrolizadores, pones la planta de vector, pones el puerto y te lo llevas. O sea, si sos el inversor, la tenés que poner todo al principio. Exacto. Entonces, ¿qué necesita el inversor? Seguridad jurídica y reglas de juego claras que por lo menos en 20, 30 años no se modifiquen. Puedo hacer como un paréntesis y le pregunto a cualquiera de ustedes dos, pero ¿cómo se transporta el hidrógeno verde? Se transporta ¿Cómo es, digamos, físicamente? Lo vamos a ver en las imágenes del programa, lo hemos mostrado, pero... Sí, es una pregunta clave porque el hidrógeno en sí mismo, como es un gas, es difícil de transportar, es un gas muy liviano y es una de las grandes dificultades. Entonces hay que transformarlo en otra cosa para poder transportarlo, pero el producto de su derivado que se transporte se va a transportar por buques, básicamente. ¿Por buques? Por buques, transporte marítimo. Y por eso sale dinero. Mucho dinero. O sea, pensá que hay que construir de cero en lugares donde no hay nada, Patagonia, por ejemplo, vamos a tener que construir toda la cadena. ¿Y dónde lo ponen? O sea, en buques y dónde va, digamos. En un tanque. Depende del producto que sea. Pensá que el hidrógeno, por ahora, no se va a poder transportar como tal. A menos que se lo transporte líquido, que eso puede venir un poco después. Todavía hoy sería bien caro hacerlo. Entonces, hay que transformarlo en otra cosa para poder transportarlo. Amoníaco, metanol, un combustible sintético. Eso va a ser más gaseoso, más líquido, depende del producto y se va a transportar fundamentalmente por barco. Bueno, volvemos entonces a las necesidades del sector del hidrógeno verde en la Argentina para poder llegar a lo que es el proyecto de ley que presentaron los diputados y Martín Maquieira. Decías, reglas claras. ¿Qué más? Y estabilidad. Que la regla esté clara y que esté en el tiempo asegurada, independientemente de quién gobierna y quién no, que no haya, como bien dijeron los otros panelistas, de repente un impuesto al viento, una regalía que hoy no existe y dentro de 10 años un gobernador se le ocurre colocar, que te cambien las reglas de juego para poder devolver los dólares que trae el inversor para hacer toda la inversión desde cero. Básicamente es eso, no pedimos subsidios, no pedimos ningún otro componente adicional para poder ejercer nuestro negocio. Casi solo en Argentina pasa esto de estabilidad. Entiendo, Martín Maquieira nos mostraba que era un proyecto que tenía amplio consenso de las fuerzas políticas. Así es. ¿Eso hace parte, digamos, es parte de la estabilidad? Absolutamente. Es el primer paso, o sea, que toda la fuerza política esté a favor de un proyecto de ley de esta calidad es el primer paso, súper importante. Claro, porque yo pienso en Argentina y digo, pensar en grandes inversiones, Martín, largo plazo, son todas palabras que son difíciles. Hay una idea ¿no? atrás de esto que es súper relevante. No todas las provincias de la Patagonia son de un mismo partido, al contrario, hay varios partidos gobernantes. Claro. Y el viento está en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, en La Pampa, Río Negro, entonces se tienen que poner de acuerdo porque no hay competencia, o sea, es tanta la cantidad de tierra y de viento que se puede utilizar en nuestra querida Patagonia que hay lugar para todos. Sí, es un proyecto de desarrollo industrial de muy largo plazo. Es difícil encontrarle contraindicaciones. Tendrían que estar más o menos todos de acuerdo porque implicaría nueva industria, nuevo trabajo, nuevas inversiones. La verdad que innovación, que los jóvenes puedan trabajar en industria de futuro. En un país además donde hay desempleo. Absolutamente. Entonces, donde necesitamos todavía mucho desarrollo. Entonces, realmente está bien y está bueno que tenga consenso de las fuerzas políticas, porque realmente si se pueden apartar por un rato de todo el fervor de lo político más diario, acá hay algo donde realmente encontrar consenso. Está buenísimo eso. En el Congreso nos decía Martín que el Gobierno Nacional también lo recibe muy bien, que también lo están viendo, digamos, y es parte de
bueno, de la ruta que seguirá en lo político esta necesidad que ustedes detectan del sector. Vamos a hablar de otras necesidades, pero me interesa saber cómo estamos nosotros con respecto, ni siquiera les pregunto del mundo, en la región, ¿no? Porque uno de nuestros invitados hablaba de Brasil desarrollándose en cuanto al hidrógeno verde. Estamos ahí pegados, entiendo que venimos un poco corriendo de atrás. Sí, a ver, algo que no se dijo hasta ahora en los paneles. Argentina hoy es como vaca muerta el hidrógeno respecto del mundo. ¿Cuántas vacas muertas existen? Permian, Estados Unidos y en Neuquén. Con el hidrógeno verde es lo mismo, es un título eso. O sea, Argentina tiene un vaca muerta del hidrógeno verde. Exactamente, ¿por qué? Porque tiene los mejores vientos comparados con Groenlandia, Alaska y las Islas Británicas. En Groenlandia, Alaska, por un tema de temperatura, no podés generar. En las Islas Británicas, por un tema de espacio, no podés generar. Acá tenemos tierra, que hoy no está ocupada, tierra que es improductiva, entre comillas, porque viene de largos periodos de ovejas, lana, mercado decreciente, y tenemos el viento que si no lo utilizamos sigue a Sudáfrica. Entonces no compite el mundo con la Argentina. La Argentina tiene los mejores recursos. Tiene que tener la inteligencia, la voluntad política y la capacidad de las inversiones para poder transformar eso en dólares para el país, trabajo para la gente y para la comunidad, que va a tener un puerto nuevo donde no lo hay, va a tener escuelas donde no lo hay y va a tener, digamos, una planta que transforme el hidrógeno en un vector donde no lo hay. Martín. Mira, necesitas 3 ingredientes básicos para como factor de producción, para después un montón de cosas más, pero 3 ingredientes básicos. Vientos muy buenos, excelentes, lo tenés en Argentina. Muchísima tierra que no esté habitada y el agua cerca. ¿Dónde se da? Mirá el mapa del mundo, ¿dónde se da eso? En Patagonia, en la Patagonia, en la Argentina. Las 3 cosas se dan de la mejor manera que se puede dar en el mundo. Entonces, realmente es uno de los sitios mejores del mundo para hacer esto. Eso de movida te da que el costo de producción va a estar entre, si no el mejor, entre los mejores. Del lado chileno, por supuesto, también, aunque hay otras dificultades. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos. Después, eso es la base. Para hacer la torta viene todo lo demás que sigue, que es lo que estábamos hablando al principio. Una ley, un régimen, y condiciones de inversión, básicamente, para que todo eso... Y un mercado, todavía... Lo hablamos la vez pasada, todavía tiene que nacer un mercado. La demanda, compre, exacto, claro. ni más ¿Y quiénes ni menos. podrían comprar eso? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa? ¿Quiénes lo comprarían? Bueno, el primer uso que tendría que tener es reemplazar el hidrógeno actual que se llama gris, que está producido a partir de su origen fósil, a partir de fósil. Ese podría ser el primer reemplazo. Tiene, como dijo el chico del panel anterior, tiene aplicaciones industriales, tiene aplicaciones en la energía, en el transporte, es decir, prácticamente se puede aplicar, por eso es tan atractivo, por eso se lo está mirando con tanta atención, se podría aplicar en todos los sectores con mayor o menor eficiencia, en todos los sectores que queremos descarbonizar. Por eso es candidato a ser reemplazo del petróleo, con un montón de cosas que se tienen que dar para que eso pase. Ahora, como ejemplo, una de las industrias que más contamina hoy en el planeta es la industria del acero. ¿Por qué? Porque trata, digamos, el iron ore, la materia prima que sale de Minas Gerais, por ejemplo, Brasil, que viene con 20-30% de productos que tienen que extraerlo para producir materia prima para hacer acero puro. ¿Cómo lo hacen? Lo funden y lo separan por densidad. Las cosas sucias se van por un lado y el materia prima, el acero bueno, se va para hacer acero. ¿Con qué lo funden? Carbón y gas, emisiones de CO2. El hidrógeno puede reemplazar, como ejemplo, el carbón y el gas. Claro. Y entonces no emitiría CO2, harían acero verde. Estamos en el último tramo de la entrevista y me gustaría que le cuenten, vos Martín viniste, pero a mí me gusta volver a explicar y a presentarse, cómo ustedes llegan en lo individual, a trabajar en el sector del hidrógeno verde, por qué se juntaron ustedes dos, porque bueno, siempre es interesante ver los nuevos puestos de trabajo que en la transición energética que necesita el mundo y la Argentina en contexto de cambio climático se generan, ¿no? Ustedes dicen el hidrógeno verde genera puestos de trabajo. Bueno, ¿ustedes cómo llegan a esto? ¿De dónde vienen? Bueno, en mi caso, yo vengo del gas natural, la energía llegué por el gas natural, estuve
bastante tiempo trabajando en el desarrollo de infraestructura, fundamentalmente para gas natural. De ahí nos conocemos con Carlos. Pero a mí particularmente siempre me gustó la ciencia, la innovación y la aplicación de eso a la realidad. Me gusta de manera aplicada. Y además porque la industria de energía viene haciendo esta transición, viene haciendo esta migración. Por eso nos vamos encontrando los mismos en los nuevos proyectos, en los nuevos desafíos. A lo que nos gustan los desafíos. O sea, vienen quizás de los hidrocarburos, muchos de los que están, claro, y ven entendiendo que hay un contexto de cambio climático. Exactamente. Y además es hacia donde va migrando y hacia donde va la industria buscando nuevas soluciones, buscando nuevas alternativas, sobre todo buscando nuevos desafíos. A lo que nos gustan los desafíos, esto realmente es un desafío grande. Y nos encontramos con esta sorpresa que podría no haber pasado. Estuvimos en el origen de Vaca Muerta los dos. Mira. El desarrollo de Vaca Muerta, sí, todo lo que implica. Ahora entiendo por qué dijo que el hidrógeno verde era como una vaca muerta en la Argentina. Es que eso fue una sorpresa, encontrarnos que cuando aparece el tema del hidrógeno verde, sí, como alternativa masiva para reemplazar el petróleo, porque eso es lo que es, podría tener la masividad a la escala, como le llamamos, para reemplazar algo tan presente en el mundo y que se usa tanto como el petróleo y el gas natural. Nos encontramos con que cuando aparece y lo empezamos a estudiar, a investigar, a ver de qué se trataba, que justo la Argentina es uno de los mayores candidatos del mundo para hacerlo. Es realmente curioso, es una bendición que tenemos. Lo que nos queda a nosotros es ser capaces de aprovecharlo. En el caso mío personal es más divertida todavía la historia, porque yo en los años 80 trabajé en una empresa que se llamaba Interpetrol, donde el dueño hoy de la compañía CWP Global, que es la número 1 en el mundo de esto, y la mano derecha en la Argentina, ambos fueron compañeros míos, uno mi jefe en Interpetrol. Mira. Uno de ellos se llama Mark Randall, que fue el fundador de Trafigura, hoy la trader más grande del mundo, y en el año 2006 salió de Trafigura y empezó a formar una empresa de energía verde en Europa del Este. Y ahí, cuando él vio estas cosas que Argentina podía promover y ayudar, lo llamó a Roberto Beger, quien era mi jefe en Interpetrol, el CEO, y lo convocó para este desafío, esta aventura. Y Roberto, bueno, me conocía de aquella época, yo todavía estaba trabajando en el sector de hidrocarburos y me invitó a, como digo yo, a purgar nuestros pecados de petroleros. Interesante, ¿no? Porque bueno, es la misma gente que hemos conversado, ¿no? Con otras industrias, empresarios que son del sector del petróleo, que también están mirando esto. Son cosas muchas veces simultáneas, como lo que están explicando ustedes. Así es. ¿Ustedes hoy en día trabajan asesorando empresas e inversores? Sí. Sobre este tema. Fundamentalmente. Sobre este tema, digo. Yo trabajo directamente en CWP Global. Y que están con un proyecto, con una inversión. Exactamente. Nosotros tenemos 3 lugares físicos, uno en Tierra del Fuego, sí, otro 60 kilómetros al norte de Río Gallegos y otro un poquito al sur entre Pico Truncado y 3 proyectos. Son 3 lugares donde hemos alquilado la tierra por 50 años. Sí. Y donde estamos haciendo estudio de impacto ambiental y estamos estudiando los puertos. O sea, son de los pocos que están haciendo esto, porque entiendo que es algo incipiente en la Argentina. Sí, yo te diría que seriamente en la Argentina debemos ser 3, 4 empresas, no más. Bien. Sí, haciéndolo seriamente y en silencio, ¿no? Porque esto requiere mucho trabajo, mucha inversión y largo plazo. Entonces, como verás, no hay mucho anuncio hasta que no tengamos Claro, porque se sabe poco. Yo les estoy preguntando todo esto porque se sabe muy poco, se habla muy poco de todo. Y de hecho los que hicieron anuncios en el pasado, a través de un ex rugbyer, no les fue bien. Se quemaron. Pero a ver, digamos, más allá de lo que pasó, entiendo que es porque ustedes dicen es algo muy a largo plazo, que es el desafío más grande de la Argentina, ¿no? Y fue muy prematuro, exactamente. En este caso el plazo es un desafío del mundo, no solo de la Argentina. Esta industria recién se está empezando a estudiar. ¿En el mundo? En el mundo. ¿Hay algún país que la tenga más avanzada? El único proyecto que está funcionando es en Suecia. Sí, Suecia. Donde el gobierno le entregó a una compañía toda la energía de una represa hidroeléctrica para hacer hidrógeno. Sí. Y la CEO de esa empresa sueca siempre dice, si yo no me regalaran energía, no podría producir a lo que tengo que vender el producto.
¿Y funciona, digamos? No, funciona porque le regalan la energía. Sí, okay. Es el tamaño del es desafío difícil, que tenemos. claro. Es un producto caro. Y cuando vos vas al que necesita purgar los pecados, o sea, el que contamina... El que quiere cambiar y hacer transición energética. Te dice, mira Carlos, en este momento todavía no te puedo ayudar porque tu producto vale el triple. Es mucho más caro. Es mucho más caro, no hay duda. Y entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo mi producto lo exporto a Europa. A Europa no me premia si te pago a vos el verde y no me castiga porque estoy contaminando. Entonces, hasta que la regulación mundial, Europa es el líder, países como Alemania, Países Bajos... sí, todos los europeos. Y todavía dicen que van a poner premios y castigos, pero no firman y no hacen las resoluciones. Entonces, el que hoy contamina dice, ¿por qué te voy a pagar a vos el doble de lo que me cuesta el gas o el carbón o el amoníaco si yo después no puedo vender más caro mi producto? Cuando yo te decía antes... Porque es verde, ¿no? Claro. Porque tengo la chapa de verde. Cuando te decía antes que todavía los mercados no aparecieron, no empezaron, es porque estos mercados dependen de regulaciones que pongan premios y castigos, porque estamos hablando de un producto que es de arranque bastante más caro que su rival, que es el petróleo, que es un muy buen rival, muy fuerte y versátil. Entonces necesitamos esos regímenes regulatorios que castiguen o premien para que las empresas, que son las que tenían que comprar, los clientes finales de este producto, el hidrógeno verde y sus derivados, se sientan obligados de alguna manera o por tener un incentivo o por si no tener un castigo para comprar algo que... Ahora, el incentivo real, digamos, hablando, digamos, sin filtro, ¿cuál es el incentivo real para una empresa de meterse en el hidrógeno verde? Recibir un premio, por ejemplo, podría ser una exención tributaria o recibir un castigo, tener que pagar una multa. Esos son los mecanismos que habitualmente se usan para cubrir una diferencia de precio. Cuando algo cuesta más, si el petróleo cuesta 1, el hidrógeno puede costar 2 o 3. Pero eso todavía no está consolidado, ¿no? Los premios y los castigos. No, todavía no. Están formuladas, no están implementadas masivamente esas regulaciones. Y Europa dice que todos los años la saca la regulación y la implementa y un año pasa y no pasa nada. Ahora, si vemos un poco la región, ¿no? Y las similitudes en algunas condiciones geográficas, básicamente, ¿cómo estamos con respecto a Chile, a Brasil, bueno, en cuanto al desarrollo del hidrógeno verde? Ninguno ha desarrollado nada hasta ahora. ¿No? Nadie. El único es nuestro amigo César Norton, que tiene una planta piloto en el estrecho Magallanes de 50 megavatios y produce el combustible que usa Porsche en la Fórmula 1. Ah, muy específico, claro. Y una cantidad, y pierde plata, porque es una planta muy grande para hacer un poquito de... Sí, fíjate que Chile empezó mucho antes y en algún momento en Argentina decíamos, bueno, Chile ya está 5 años antes. Sí, pues yo escuché, de hecho, alguna entrevista de la ministra de Energía en Chile, ¿no? Impulsando muchísimo el sector del hidrógeno verde. Sí, buscaron impulsarlo, pero fíjate que a veces esas cosas son contraproducentes. Lo que genera una gran burbuja, los dueños de la tierra, por ejemplo, empezaron a pedir muchísimo dinero sin saber cuál era realmente el costo. Y ahí se genera una competencia muy fuerte por la tierra. La condición de la tierra en Chile no es la misma en la Argentina, nosotros tenemos grandes extensiones. Más chico todo. Sí, con menos propietarios, con lo cual en ese sentido para estos proyectos más ventajosos. Hoy Argentina... Le generó actores de veto por ser una política de Estado. Exactamente. Sí, y Chile tiene 2 contras más, o nosotros tenemos 2 a favor más, que es uno de los temas más complejos en el medio ambiente son los pájaros. Los molinos de viento y los pájaros. Bueno, los pájaros normalmente de Tierra del Fuego terminan en Buenos Aires, 2 veces por año. Pero en ese viaje descansan en las montañas. O sea, del lado argentino casi no hay montañas, del lado chileno tenés muchas montañas. O sea, que tiene muchos más pájaros. Explica por qué es un problema el tema de los pájaros. Porque el pájaro viaja y tenés el molino de viento. Por los aerogeneradores. Los aerogeneradores... Esto que tenés acá. Se meten los pájaros ahí, mueren los pájaros. Los pájaros viajan, tienen una ruta, vos lo ponés donde hay viento y capaz que coincide en la ruta de los pájaros. Y Chile tiene esto. Tiene que el pájaro anida en su viaje y descansa mucho más en la zona de montaña que en la llanura. Y Chile está más cerca de la cordillera. Sí, además pobres pájaros. Pero hoy te diría que entre los 3 países con más condiciones, Argentina, Chile y el noreste de Brasil, con más condiciones, empezamos con, digamos, en momentos distintos, pero hoy estamos parejos en el sentido de todos esperando
que el mercado empiece. Esa es la situación. ¿Y de qué depende? O sea, porque ustedes dicen premios y castigos, pero no hay nada muy desarrollado en el mundo por lo que me están explicando ustedes. No, y este es un año... ¿Qué es lo que va a generar que esa demanda sea efectiva, por lo cual ustedes están viendo la oportunidad y se metieron ahí? Que siga habiendo lluvias en Texas, que sigas viendo terremotos, volcanes. O sea, el cambio, que el cambio climático sea inevitable. Sea evidente, porque ya lo es, en realidad. Que estamos en un año donde... Ya lo es urgente. Estamos en una época donde pasamos de que todas estas soluciones estar como en boca de todos a la asunción de Trump, que de alguna manera planteó lo contrario, que el mundo vuelva al petróleo. Y que el cambio climático no existe, según Trump. Hay una línea política en el mundo en ese sentido, en volver al petróleo, y que el cambio climático no es lo que se dice que es. Así que también con estas cosas tenemos que lidiar. Trabajar, claro. Sí, en este momento estamos, digamos, en la posición, estas industrias están en una posición menos en foco que estaban hace 2 años, por ejemplo. O sea que, digamos, para ir cerrando, un proyecto de ley como el que presentó hoy en este programa el diputado del PRO, Martín Maquieira, es importante, con lo incipiente súper importante, que es el sector. Pero no alcanza. Sin demanda, yo puedo tener la mejor ley, el mejor subsidio, pero si después el producto no me lo compra nadie... Pero sí es absolutamente importante. Exacto. O sea, tiene que cambiar la cultura también. Del mundo. Todo tiene que alinearse en una dirección. Y por eso es muy bueno el consenso, porque hay alineados todos los sectores políticos en un sentido. Eso es absolutamente bueno. El gobierno nacional y los distintos sectores políticos de la oposición. Sí, y pensemos que cuando todo esto pase, todo el mundo se alinee hacia que estas soluciones efectivamente se vayan a usar, la Argentina tiene las dificultades de sus dificultades pasadas y presentes con el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, una ley, un régimen... Las reglas de juego claras. Eso ayuda a evitar mi pasado me condena. Entonces, para cerrar, tenemos, o sea, de todos los sectores de la energía que hemos entrevistado en este programa, quizás es uno de los que mayores desafíos tiene el del hidrógeno verde. Totalmente. Absolutamente. No hay dudas. Es súper desafiante. Bueno, pero interesante, pero ¿no? Se metieron ahí. Tenemos una enorme oportunidad. Gracias a los dos por venir a este programa, a vos Martín por volver, los volvemos a invitar porque claramente esto es una conversación que recién arranca. Sí, absolutamente, estamos dando el primer paso recién. Gracias por venir. A vos. Y a ustedes, queridos televidentes, esperemos que les haya interesado mucho el tema. La realidad es que tiene mucho que ver con el nombre de este programa, Transición 2030, el hidrógeno verde, porque es clave para la transición energética en contexto de cambio climático, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y encima, como nos dijeron todos los entrevistados que vinieron hoy al programa, es una oportunidad también, no solo ambiental de cuidar la casa donde habitamos, sino también económica, de puestos de trabajo, de un montón de cosas que hacen al desarrollo del país. Que esté muy bien, hasta el próximo domingo.